Al oriente de El Salvador, estas montañas, cerros y ríos fueron testigos silenciosos de la masacre más grande de la historia contemporánea en Latinoamérica. Varias comunidades fueron el escenario del exterminio masivo. En 1981, a partir del 9 de diciembre, en el departamento de Morazán, en los poblados de El Mozote, La Joya, Cerro Pando, Jocote Amarillo, Ranchería, Arambala, Cerro Ortiz y Toriles, se llevó a cabo el genocidio de casi 1000 personas, en su mayoría niños y niñas. Estos nombres son la evidencia de cada familiar que durante mucho tiempo ha buscado la justicia y la verdad. El Mozote nunca más. El Salvador transitaba por una etapa de convulsión social a finales de la década de los 70, a consecuencia de la expropiación de tierras, políticas de represión y fraudes electorales que mantenían a militares en el poder. Todo esto dio impulso al movimiento popular que en enero de 1980 se concentró en la protesta más grande de la historia del país. El arzobispo de San Salvador, Monseñor Óscar Arnulfo Romero, señaló cada asesinato de los sacerdotes y condenó la violencia que se ejerció en esa época. Quiero hacer un llamamiento a todos los sectores del país para que evitemos el tener que llegar a una guerra civil y de todos modos logremos en nuestro país una auténtica justicia. Para ello es indispensable que todos estemos dispuestos a compartir con los demás lo que somos y tenemos y a participar en la medida de nuestras posibilidades a crear esa estructura económico-política que de acuerdo con el plan de Dios favorezca equitativamente a todos los salvadoreños. Se volvió una luz de esperanza para los salvadoreños en medio de la represión. Sin embargo, el 24 de marzo de 1980, una bala silenció su voz. Mataron al arzobispo. Iniciada la guerra civil durante los años 1980 y 1981, la Fuerza Armada de El Salvador no solo combatió contra la guerrilla del FMLN, sino que también incrementó la represión contra la población civil. Bajo la estrategia de tierra arrasada, desarrolló numerosas masacres contra comunidades enteras, asesinando en el campo a hombres, mujeres y niños. La política de tierra arrasada es una táctica militar que consiste en destruir absolutamente todo lo que puede ser de utilidad al enemigo. Por ejemplo, cultivos, animales comestibles, viviendas y la vida misma de las personas. Surgen los batallones de infantería de reacción inmediata, conocidos como BIRI, entre estos el Arce, Bracamonte, Belloso, Atonal y Atlacatl. Los batallones de infantería de reacción inmediata, BIRI, eran batallones especializados en tácticas de exterminio masivo. Fueron entrenados en la Escuela de las Américas en Panamá, con el financiamiento del gobierno de los Estados Unidos.
Por ejemplo, yo no sabía por qué hacían eso, porque yo en ese entonces tenía 36 años. Yo iba a decir que iba a venir unos operativos, que a uno le decían tierra arrasada, otro que operativo de exterminio, salía por el radio, pero uno no creía lo que iba a pasar. Mi esposo aquí en Arambala, él aquí lo mataron. Pues mi suegra aquí me estaba cuidando del niño, del papá de él. Y me dijo, voy a ver la otra nuera que tengo en el mozote, me dijo, mañana temprano estoy aquí, me dijo ella. Vaya, se fue como a las 4 de la tarde, que nunca volvió. Ella ya murió con todas las hijas y los otros hijos de ella. Calculadamente, no voy a dar un dato exacto porque entre algunos sobrinos ni los conocía muy bien, pero hice la cuenta de 44 familias, entre hermanos, primos, tíos y sobrinos. En mi familia de mi esposa mataron allí 2 niños como este y una muchacha que ya está adoptada y la esposa, eran 4. Pero allí iba un niño que era nieto, que es de esta zona, que usted está allí, mi familia. Y allí mataron a Israel, que era tío, también eran tíos míos, eran varios. Hay 5 compañías de 125 efectivos que participan en la matanza, pero fundamentalmente es una de esas compañías y dentro de esas compañías una sección de 40 hombres, los efectivos que directamente ejecutan el exterminio de cientos de personas. El oficial sobre el terreno, identificado plenamente como el asesino directo, material, el carnicero del mozote, era el entonces mayor, que después llegaría a ser coronel Natividad de Jesús Cáceres Cabrera, integrante de lo que fue conocido muy famoso, que fueron muy famosos, ¿no? La tandona de la Fuerza Armada, por supuesto bajo la supervisión personal de Domingo Monterrosa, que instala su puesto de mando en la población de Arambala y desde ahí dirige el exterminio. Pocos días de haber ocurrido el genocidio, incursionó en la zona un equipo de periodistas pertenecientes a la guerrillera Radio Venceremos, quienes recabaron datos y fotografías de lo ocurrido. Yo entro de la zona de la Polleta, de la zona trasera de la iglesia, y la visión que tuve esa tarde fue de muchas casas humeantes, olores de personas en descomposición muy fuerte, y recuerdo que la primera escena que encuentro es la iglesia. Entro a la iglesia, tomo fotografías, donde encuentro bancas caídas, escapularios, documentos de identificación y restos humanos. Cuando regresamos pasamos por el mozote y se veía un pueblo totalmente destruido, se sentía todavía olor a muerte y algunos cadáveres que no estaban de todo enterrados. Una cosa terrible, terrible. Se miraba las grandes humazones y se sentía como que estaban asando carne aquellas grandes humazones. El zumo a la muerte se sentía lejos, como a 200 metros, se sentía que era fuerte. Pues. Y logramos pasar ahí, logramos ver algunos cuerpos, algunos que los habían puesto fuego ahí por el mar, que habían unos huesos ahí, eso llamado, pues, que les habían puesto fuego. Entonces muchos que se veía así que iban buscando una vaguada, que iban corriéndose, y ahí habían muerto. Cuando yo llego donde vivía mi hermano, ya los huesos estaban en una quebradita porque los cúteres los habían bajado por ahí de los comiendo
y ahí estaba una sola maleta de huesos de los hijos de mi hermano, la esposa y él, menos los que eran de familias de Toño, porque él sí los logró enterrar. En la noche fue a sacarlos y los enterró. Pero estos mataban con lujo de barbarie, con una preparación bárbara que les habían dado y que para ellos eso era valentía. Eso era una ferocidad, era una valentía para ellos. Qué doctrina más bárbara le metían a estos batallones. Radio Venceremos había denunciado permanentemente la masacre, pues toda esa política de la administración Reagan, haciéndole creer al mundo que eran inventos de la radio. Toda esta situación tuvo un corte cuando penetran a Morazán Susan Meiselas, Raymond Bonner del New York Times. El 27 de enero de 1982 se publicó la noticia de la masacre de El Mozote en los periódicos The New York Times y The Washington Post. Los medios nacionales se limitaron a informar sobre el operativo realizado por la Fuerza Armada. Y pues ellos toman fotografías, Raymond Bonner publica en el New York Times, y allí es cuando el mundo comienza a dudar de la versión de la administración Reagan de que el Mozote no había sucedido. En aquel momento la masacre del Mozote fue negada por el alto mando de la Fuerza Armada, con el entonces ministro Guillermo García al frente. Fue negada por el presidente Duarte y su junta de gobierno. Fue negada por la Embajada de los Estados Unidos en El Salvador. Y cuando el gobierno de los Estados Unidos debió defender la continuidad de la ayuda militar al gobierno de El Salvador, que se condicionaba por el Congreso de los Estados Unidos al respeto de los derechos humanos, también negó la masacre. Durante el gobierno estadounidense de Ronald Reagan, se financió a la Fuerza Armada salvadoreña con $1 millón diarios para reforzar estrategias contra insurgentes. Informe de la Comisión de la Verdad de la ONU. En El Salvador, la noticia y la denuncia se difundía a través de pocos medios de comunicación, mientras el resto, las corporaciones televisivas y radiales, así como los periódicos de mayor circulación, se convertían en cómplices de la masacre, guardando silencio, no investigando periodísticamente y promoviendo las versiones oficiales que negaban los hechos. Porque yo tomé fotografías en El Mozote donde habían inscripciones del batallón Atlacat que decía: por aquí pasó la segunda compañía del batallón Atlacat, y enviaban insultos a la insurgencia, ponían dibujos soeces y era la firma con orgullo de que por allí habían pasado estos señores. Que eso era patriotismo lo que andaban haciendo, que era patriotismo, una barbarie de esa naturaleza, que era un patriotismo, qué barbaridad, qué mentira más terrible, terrible. Ante este silencio y complicidad, la voz de la sobreviviente Rufina Amaya se convirtió en la voz de las víctimas de la masacre. Rufina Amaya se armó de valor y comenzó a denunciar y a exigir justicia no solo para su familia, sino para aquellos niños y niñas, para las mujeres y demás víctimas de la masacre. Toda la gente aquí la sacaron por grupos a matarla a las otras casas, pues. Después que las mataban les ponían fuego, porque se miraban las hogatas de las casas prendidas. Bueno, cuando yo me sacaron, ¿verdad?, de la casa donde estaba, donde Alfredo Márquez, para donde Israel Márquez, bueno, yo lo que pude quedarme de último de la fila por estar peleando de mi niña de pecho, que yo no lo quería dar, porque
pues sí, la tenían en los brazos y ellos querían que dejara a la niña, entonces me la quitaron entre 2 soldados y se la dieron al niño más grande. Entonces, pues sí, yo me fui llorando pues por mis niños que ahí los dejaban encerrados. La voz de Rufina Amaya, testigo de lo ocurrido, se convirtió en el fiel testimonio de denuncia a las atrocidades cometidas por el ejército salvadoreño. Ella salió como los 4 días de allí de nosotros. Ella salió desnuda, sin ropa. Rompió toda la ropa cuando iba saliendo para abajo en unos escalares. ¿Y cuando usted la vio? Ya la vi, que ya le había dado ropa a una señora allí, ya estaba bien pechita, ya tanto de andar hambriando. Y los niños, ella había elegido que no llevaba a los niños. Se los habían matado allí. Admiro esa valentía que ella tuvo de no gritar, de no y quedarse allí y aguantando ese dolor profundo de la muerte de sus niños. Porque una persona hasta conoce hasta el canto del gallo de su gallinero. Conoce hasta el cacarear de las gallinas, de uno las conoce. Ahora el ladrido de un perro. Y entonces ella, ¿cómo no iba a conocer los gritos de sus niños? Los conocía. Eso. Yo llego a una conclusión real de que ella oyó los lamentos de sus niños. Les conocía la voz, los gritos. Cuando dije que le decía, mamá, me están matando. Ella vive entre nosotros. Pero ella vive en el recuerdo de cada uno de nosotros vive. Pude sentir el sufrimiento que ella llevaba en sí. Ella nunca recibió una terapia psicológica, pero a pesar de eso, su fe y el amor por la justicia, ella siempre luchó. Porque ella siempre dijo de que ella denunciaba la masacre del Mozote y la iba a denunciar hasta el último día de su muerte, porque ella quería justicia. Esa noche no hablaron sus pasos, pues sus pies descalzos debieron callar. Y perdió la mitad de su vida, pero no se heredó la verdad. Vio morir su familia querida, la paz y la alegría de su pueblo natal. Y aceptó hablar por los que cayeron y luchar por nuestra libertad. Y su voz que rompió el silencio ahora es eco de nuestra verdad. Sigue siendo el clamor de mi pueblo que aún exige por su dignidad. Las palabras de Rufina Amaya hoy nos hablan desde la humildad de los masacrados del Mozote. Es la voz que nunca callará. El registro oficial, elaborado por el gobierno de El Salvador, reconoce que en la masacre de El Mozote y lugares aledaños, el batallón Atlacatl ejecutó a 986 personas, de las cuales 479 eran mujeres amas de casa, ancianas, adolescentes, niñas. 12 de estas mujeres estaban embarazadas. Y lo primero que hicieron fue sacar a las mujeres más jóvenes de un año para arriba, de un niño para arriba, y las muchachas pues se las llevaron y esas ya no regresaron a donde nosotros estábamos, pues, porque todo el grupo que iban sacando no regresaba. Entonces podíamos ver que toda la gente aquí la sacaron por grupos a matarla a las otras casas, pues. Después que las mataban les ponían fuego, porque se miraban las hogatas de las casas prendidas. A todas las mujeres las formaron allí y los hombres aparte. Y mataron primero a todas las mujeres, después mataron a los hombres y a las doncellas las subieron allí al cerro. Ese cerro le dicen el Cerro de la Cruz. Allí mataron a las doncellas. Pero acá es donde cayó la bomba y acá es donde estaba la casa. Y acá es donde dicen que mataron a las mujeres, aquí es donde
Y eso hicieron las exhumaciones, hallaron restos bastantes. Por la cantidad de mujeres asesinadas, esta masacre podría considerarse una agresión directa contra la mujer. Era una constante que los miembros del ejército salvadoreño violaran a mujeres que encontraban a su paso durante los operativos militares. Los niños del Mozote. En la masacre de El Mozote y lugares aledaños, las víctimas también fueron niños y niñas. 64 eran menores entre 13 y 18 años. 228 eran niños entre 6 y 12 años. 254 eran niños entre 0 y 5 años. 12 eran bebés no nacidos. En total, de las casi 1000 personas asesinadas, 558 eran niños y niñas, más de la mitad de las víctimas. De mi hermana, mi sobrinita, un sobrinito, un niño apenas un mes de nacido. Y tenía otra niña pequeñita, bien bonita, la niña, esta pelito amarillo, como que era media gringuita. Ahí la mataron, tenía como unos 5 años. Ahí está mi suegra y las 2 niñas son hijas de ella, mi cuñada. Una de las niñas tenía 18 meses. Vino medicina legal y se llevaron los cuerpos para verificar si en realidad era la familia que estaba allí masacrada. Aquí hay 15 cuerpos. Todo es una sola familia. Familia de apellido Márquez García. Aquí tengo el vestido de la niña de 18 meses. El vestido y un gorro, que fue lo que encontramos allí cuando estábamos escarbando para hacer la casa. Y este vestido ha puesto en un cuadro, porque es importante tener algo. Para nosotros, las fotos de los abuelos, de los tíos, de todo, son importantes, pero ellos han perdido todo quemado. Entonces tenemos que recordar, ellos tienen derecho de recordar. El batallón Atlacatl, dirigido por el coronel Domingo Monterrosa, actuó al pie de la letra con la estrategia militar de tierra arrasada. No tuvieron compasión con nadie, ni con mujeres embarazadas, amas de casa, madres e incluso ancianas. Igualmente, la brutalidad no perdonó a adolescentes, a niños y niñas, ni a los recién nacidos. Monseñor Romero había creado la Oficina de Tutela Legal del Arzobispado, justamente para dar acompañamiento a víctimas o familiares de víctimas en su exigencia por el respeto a los derechos humanos y en la búsqueda de justicia. Esa oficina era dirigida por la doctora María Julia Hernández, quien al enterarse de lo ocurrido en El Mozote, decidió hacerse presente en la zona y comenzar a investigar el caso junto a su equipo de abogados y técnicos. La denuncia de Rufina y de los sobrevivientes permitió
con mucha lucha también por la justicia que libró tutela legal las víctimas y las organizaciones del norte de Morazán, de que un tribunal de El Salvador logre documentar la masacre, permita las inspecciones y permita exhumaciones en el lugar de los hechos. Pero aquí hay que destacar un esfuerzo importante que hizo tutela legal, sí, porque ellos son los que se destacaron en andarlos buscando. Aquí no hay que darse muchos rodeos de que nosotros buscamos, los buscaron y empezamos a apoyarlos, porque aquí lo que predominaba en esos días era el miedo. De parte de instituciones estatales, nunca hubo acompañamiento a las víctimas. Por el contrario, fueron constantemente humillados y descalificados en su lucha. Algo que también ocurría con otras masacres y que se denunciaban públicamente o con casos individuales de asesinatos, torturas o desapariciones forzadas. Casos que ocurrían cotidianamente. El 16 de enero de 1992, la guerrilla del FMLN y el gobierno de El Salvador firmaron los acuerdos de paz que pusieron fin a la guerra civil salvadoreña. Firmada la paz y depurada la Fuerza Armada, un año más tarde, en marzo de 1993, se promulga la Ley de Amnistía que impedía la investigación de crímenes de guerra y de lesa humanidad, dejando en la impunidad a los responsables de graves violaciones a los derechos humanos. Fue por esta razón que los familiares de las víctimas de la masacre buscaron y encontraron justicia únicamente en instancias internacionales. Con el acompañamiento de tutela legal es que se recurre a las instancias internacionales como es la Corte Interamericana y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, quienes le dan la razón a las víctimas y condenan a El Salvador por las graves violaciones a derechos humanos, y no solo en el tema de justicia, sino que también la condena a una serie de medidas. Son medidas de tipo social, medidas de tipo económicas, que hoy por hoy ya la mayoría de víctimas están siendo beneficiadas por medio de una sentencia. Ante la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el Estado salvadoreño, a través del presidente de la República, Mauricio Funes, realizó el 16 de enero de 2012 un acto de desagravio por el asesinato de más de 1 millar de personas ocurridas durante la masacre, reconociendo haber sido un operativo del ejército salvadoreño que respondía a las políticas represivas del gobierno de turno. Por esa masacre, por las aberrantes violaciones de los derechos humanos y por los abusos perpetrados, en nombre del Estado salvadoreño, pido perdón a las madres, padres, hijos, hijas, hermanos, hermanas, que no saben hasta el día de hoy el paradero de sus seres queridos. Pido perdón al pueblo salvadoreño que fue víctima de este tipo de violencia atroz e inaceptable. Posteriormente, también se comenzaron a implementar medidas de reparación de tipo social a los familiares de las víctimas, lo cual implicó la elaboración de un registro oficial para identificar a los pobladores y las zonas donde habitan. En otros actos de reparación, el 16 de enero de 2016, el presidente Salvador Sánchez Serén también pidió perdón a todas las víctimas de la represión, destacando la necesidad de la búsqueda de la verdad, la justicia y la reparación a las víctimas para luego llegar al perdón. Asimismo, en el caso de la masacre El Mozote, una de las páginas más dolorosas de nuestra historia, hemos dado pasos importantes en el cumplimiento de la sentencia dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos a favor de las víctimas y sus familiares. Por ello, quiero anunciar que dedicaremos este año nuevos fondos para continuar con el pago de indemnizaciones para
los afectados tal como lo ordena la sentencia de la Corte. Ya están en marcha otras medidas de reparación, como los programas de atención y tratamiento integral de salud y otros para el desarrollo de estas comunidades. La Asociación de Víctimas de la Masacre de El Mozote, junto a sus representantes legales y el apoyo de la comunidad internacional, lograron que en 1992 se realizaran las primeras exhumaciones a cargo de uno de los equipos más especializados a nivel mundial, el equipo argentino de antropología forense. El equipo argentino llega a El Salvador en realidad y conoce sobre la masacre a partir del contacto con María Julia Hernández, ¿no? Que entonces directora de tutela legal, la oficina del arzobispado de San Salvador. Es ella quien informa al equipo y consulta sobre las posibilidades de documentar científicamente lo ocurrido en esta masacre. Esto año 1991. Que por primera vez el equipo llega a El Salvador a conocer sobre los hechos, a entrevistarse con los familiares de las víctimas, a recorrer los sitios como estos, y en el año 1992 se inician los primeros trabajos arqueológicos de recuperación de restos y evidencias de víctimas de la masacre. Y donde la prueba forense demuestra que se trataba de un crimen masivo, que no era niños que murieron en fuego cruzado, que no eran un cementerio clandestino de las guerrillas, como trataba de sostener todavía entonces el gobierno y las autoridades de medicina legal, sino que se trataba de una ejecución masiva extrajudicial, donde en una pequeña cabaña 24 tiradores exterminaron a muchos de estos niños, y después, para eliminar a los niños que todavía sobrevivían y se quejaban de las lesiones, tiran una bomba al centro de la pila de cuerpos de todos estos niños y le dan fuego a la cabaña. Estamos muy cerca de lo que fue el primer sitio excavado en esos años, que fue el que se documentó y que se presentó, bueno, un informe, obviamente. Nuestro trabajo es justamente a partir de las técnicas de la arqueología y de la antropología, poder recuperar de forma arqueológica y técnica todos los elementos que se hallan en los sitios en donde fueron inhumadas las personas o donde quedaron sus cuerpos. Es decir, se recupera, por supuesto, ya material óseo, porque ha pasado, el tiempo transcurrido hace que solo se encuentren restos óseos, y también elementos asociados como la vestimenta y también evidencia balística, ¿no? Que con esa evidencia muchas veces es posible también dar cuenta, justamente y viendo las lesiones, ¿no?, que hay en los restos, dar cuenta de la causa de muerte. Entonces el proceso implica el trabajo arqueológico y luego el trabajo en laboratorio para analizar toda esta evidencia que se recupera. Uno ve, bueno, las víctimas, las edades, mayoritariamente niños, como fue el caso del sitio aquí del Mozote. Entonces, de alguna manera, esta evidencia científica contrarresta esos discursos negacionistas, digamos, sobre los hechos. Los expertos argentinos descubrieron las pruebas del crimen. La evidencia científica irrefutable que la masacre era un hecho real, que las víctimas tenían la razón en su denuncia y que el silencio, complicidad y negación de parte del Estado y sus aliados era una estrategia de encubrimiento, como en otros tantos casos de graves violaciones a los derechos humanos. Esos testimonios desgarradores que cuentan estas familias lo conmueve a cualquiera. Y ahora, venir a visitar estos lugares donde están sus seres queridos, yo creo que para ellos es un proceso que viene como a cerrar un duelo. El 25 de octubre de 2012, en la sede de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se desarrolló la audiencia final en la cual representantes de las víctimas de El Mozote argumentaron los hechos.
Yo vivía en el Mozote, estaba en mi casa. Y en ese entonces sucedió algo tan terrible. Cosas de la vida que uno no quiere que pasen. Hubo un operativo tan inesperado porque siempre llegaban operativos, pero pasaban, no había nada allí. Lo que pasó allí, que entró el ejército y mató mucha gente. Entonces yo tuve que huir hacia un cerro para poder defenderme. ¿Usted sabe si alguna persona ha sido castigada por los hechos de la masacre? No, yo que no hicieron nada, pues ellos no, a nadie le escuchaban, que algunos tal vez fueron a hablar, pero no les escuchaban. Justicia es la que queremos, es la que siempre hemos pedido, porque cuando fuimos a la corte nadie pedía medidas de reparación. Yo sí les decía, pero para las personas que habían quedado solas, los lisiados, porque hay personas que sí quedaron lisiadas, no anduvieron en la guerra, pero sí quedaron porque tal vez por alguna bomba o algo así, o quedaron enfermos, sin hijos y todo eso. Sí, yo pedía, pero como siempre en la sentencia siempre vienen medidas de reparación. Pero, como le digo, hoy necesitamos apoyo de todos ustedes porque solo nosotros no vamos a poder seguir adelante. Pero la gente que no comprende, pues, piensa que es un pasatiempo, que vea que todo lo que pasó pues fue una historia y así se quedó. Pero no tiene que ser así. Porque uno como familia pues tiene sentimientos. Es su familia. Y murieron prácticamente como matar a un animal. Y aquí nadie puede pasar la página de un libro si no la ha leído. Y la tenemos que leer despacio y luego pasarla. Pero no se puede esconder debajo de la alfombra, no se puede pasar. Y las víctimas, y yo me canso de decirlo, ¿no? Ellas siempre dicen, ¿y qué se va a abrir si nunca se ha cerrado, ¿no? Y eso es así, porque hablando con las víctimas del Mozote, casi todas, no hay día que no recuerden lo que pasó. Todavía hay militares que dicen que esto no sucedió, y a mí me consta haber ido hasta Ecuador a dar testimonios a nombre de la comunidad de aquí de La Joya y también de Cerro Pando, porque si uno no habla, esto queda impune. Y yo lo que pido es la justicia de Dios para estos señores, que hay unos que están capturados y dicen que son inocentes. Dios lo sabe. Dios lo sabe que no son inocentes. Estos son parte de nuestra familia. Edgar Martínez López Martínez, Joaquín López Martínez. Contra todo el poder político, económico y militar. Porque realmente los jueces, al principio, no querían ni oír las demandas. Era una cuestión como que nada había pasado, pues no se le ponía interés. Sería por temor o a saber. Rogelio dijo una palabra ahí, que han salido de los escondites. Y es verdad, porque la verdad es que el escondite era el temor que se tenía a hablar y a decir la verdad. Porque la gente estaba realmente sin ánimo para hacer esa lucha. Bueno, pero ya luego la gente poco a poco va cambiando de mentalidad, va entendiendo mejor lo que había pasado. A mí me pegaron una buena reprendida en el juzgado cuando yo fui a declarar esto, porque yo fui a declarar lo que oí y vi, ¿verdad? Me dijeron que por qué no habíamos ido en el momento, no estuviera contando la historia. Le dije, como le digo, yo no tengo miedo, no estuviéramos contando esta historia. Le dije, si nos hubiéramos dejado agarrar, hubiéramos venido aquí, que capaz, ¿cómo nos iban a dejar entrar, hombre? Y la verdad es que nosotros como salvadoreños hemos sufrido, uno mejor que otro, ¿verdad? Y por lo tanto es interesante tomar en cuenta este trabajo, ¿verdad? Que el gobierno se sienta capaz, donde ya hubo un pequeño paso, ¿verdad? Pero en cuanto de justicia, no hay nada.
que haya habido. Y sí es decepcionante ver hasta este momento todo lo que se ha hecho, ¿verdad? Murió Rufina Maya, ya murió también María Julia, que era de tutela legal. Son personas que lucharon por esto y todavía ya pasaron todos estos tantos años y no se ve todavía eso, ¿verdad? Es decepcionante, muchas veces doloroso, ¿verdad? Que haya esa búsqueda y de repente hayan obstáculos, hayan gente que quiera siempre ocultar la verdad. La deuda más grande que se tiene es en el aspecto de la justicia, por las razones que se conocen, porque se trata de enfrentar con los malhechores de este crimen. Si uno de la Fuerza Armada llega al mozote y pide perdón, la gente lo va a abrazar. La gente no es rencorosa. La gente está dispuesta a abrirse al perdón y a la reconciliación. Somos hermanos y hermanas. Este era crimen de lesa humanidad, no importa su color, su raza, su nacionalidad. Le toca a usted responder, hacer algo como ser humano. Pidiéndole a Dios uno sale adelante. Yo por eso le digo a la gente que Dios es bueno con uno, pidiéndole de corazón, porque eso que pasamos no es fácil y son heridas que no van a sanar nunca quizás. En julio de 2016 se deroga dicha ley de amnistía, lo que permitió a los representantes legales de las víctimas reabrir el caso. A 36 años de ocurrida la masacre, los habitantes de El Mozote y lugares aledaños continúan ejemplarmente la búsqueda de la verdad y su derecho a la justicia y reparación. La lucha de estas comunidades por alcanzar la justicia, aún en contra de todas las barreras oficiales, es un ejemplo de humanidad en contra de las estructuras de poder que protegen a los hechores de graves violaciones a los derechos humanos. Las víctimas queremos seguir luchando para que esto llegue a esclarecerse, porque siempre ha habido personas que están atacando a las víctimas, que no quieren que hablemos la verdad. Nosotros no estamos inventando, es la verdad que sucedió acá. Asesinaron tantos niños, mujeres embarazadas, aún mi hermanita que estaba en su último mes de embarazo, mis padres y tantas personas de mi familia y mis cuñados, mis cuñadas, una que estaba unos 2 días de haber dado a luz, otra embarazada, y esta desgracia que sucedió aquí no se la deseo a nadie. Yo les digo que hay que hablar, porque si no hablamos las víctimas van a hablar las piedras, como dice la Sagrada Escritura. La consolidación de la paz es un proceso y al caminar esta ruta pacífica debemos tomar el tiempo de oír las voces que exigen verdad, justicia y reparación. Y a las instituciones del Estado, además de oír, tienen la obligación de dar respuestas en línea con las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos. Y pues solo quiero manifestar que si en este caso se pusiera el mismo ánimo que en otros casos que se investiga, pues tendríamos una buena administración de justicia. El no hacer justicia, el dilatar la justicia, también es corrupción. Una comunidad que lucha en contra de la impunidad, un pueblo que resurge de las cenizas y que ahora, en su día a día, también le sonríe a la vida, con esperanzas de un futuro mejor para todas y todos. Yo entiendo que la guerra ha dado una sacudida fuerte al pueblo, al país, de tal manera que estamos nosotros en un carril diferente. Falta mucho por hacer, por supuesto,
pero como que ya vamos poquito a poquito acercándonos. No hay personas aquí que no han perdido familia, pero aquí está haciendo vida nueva siempre. Son comunidades que simbolizan la esperanza, la derrota y el aplastamiento total en el momento del genocidio, y fueron capaces de levantarse y de construir de nuevo comunidad, de nuevo tejido social, sin volverse comunidades violentas y volviéndose comunidades productivas, pacíficas. Da mucha esperanza, ¿verdad? Que hay gente que le interesa la vida, que le interesa la justicia, porque es la manera de vivir, ¿verdad? Porque seguramente buscan que todos seamos iguales, ¿verdad? No se rinde. Sí me voy a cansar porque ella no tenga capacidad, pero eso ya es capacidad humana, la capacidad espiritual siempre la va a vivir. Y esa me la voy a llevar para estarla derramando allá para abajo. Sí. Sí, y va a seguir luchando. Y tenemos que aplaudir a esta comunidad porque ha recuperado la vida. Entonces, ellos pueden decir, el Mozote, nunca más. Voy a hablar de mi pueblo, te voy a contar del Mozote, que tanto tiempo su historia se ocultó y su terrible masacre se negó. Para que esto siguiera más adelante, tuvimos que trabajar muy duro, luchar para que pudiéramos conseguir justicia, tuvimos que salir fuera de nuestro país para que hubiera una sentencia. Fueron las Fuerzas Armadas del Batallón Atlacán, comandados por Monterrosa y el capitán Salazar. Mire, aquí por el hecho que yo me di cuenta es Monterrosa, porque fue el que dio la orden para que sucediera todo esto aquí. Pero mire, como dije, Dios tarde pero no olvida, porque es lo que quería hacer más justicia. Él aquí quedó también en la zona. Llegaron un 10 de diciembre, cuando el sol ya se iba a dormir, engañaron a toda la gente, que nadie iba a morir. Fue un viernes 11 de diciembre, que sacaron la gente a la plaza, torturaron a los hombres, acusándoles de guerrilleros. Óigame mi comandante, ¿qué es lo que estamos haciendo? Le quitamos al pez el agua, pa' que mueran los guerrilleros. Dicen que entre las montañas se oyeron los gritos que daba terror, que violaron a la cipota y la masacre empezó. Nuestro caserío El Mozote, en el jardín de los niños inocentes se dio la primera exhumación, donde nos dimos cuenta cuántos niños fueron asesinados sin saber por qué. No conocían armas, no conocían fusiles, no conocían ni siquiera que un cuchillo, una navaja, y no conocían armas, mucho menos juguetes, y los únicos que les dieron fueron balas. Mataron a todos los hombres
sin ninguna compasión. Las mujeres, ancianos y niños, solo Rufina vivió. El 27 de enero en el Washington Post se publicó la verdad. Mataron a 1000 campesinos al norte de Morazán. Te voy a hablar de mi pueblo, te voy a contar del mozote que tanto tiempo su historia se ocultó y su terrible masacre se negó. De las comunidades se ha hecho con el esfuerzo de ayudas internacionales y así se ha ido reconstruyendo y nosotros siempre luchando para seguir adelante. Para nosotros los jóvenes del Mozote es importante no olvidar lo que es la memoria histórica, lo que pasó en un 11 de diciembre de un año 1981. Es el pueblo más grande, ¿verdad? Más bello, y se le ha maltratado. Ya es tiempo que se le deje vivir en paz.